Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Gracias por seguir estos videos. Hoy, generosamente, en estos ciclos de cada vez que entra el sol en un signo, José Millán nos viene a traer todas sus, sus bellas interpretaciones y análisis con su forma virgoniana de ser prácticos y concretos, hablar un poco de este sol, de este solsticio, de este ingreso del sol en Capricornio. Bienvenido, José Millán, gracias por estar acá. Juan Carlos, es un placer y un placer volver a estar con todos vosotros. Bueno, pues llegamos a este momento del año que es un momento crucial, es un momento del solsticio, es un momento que desde distintas religiones y culturas tiene un punto focal, porque aquí es donde nace Mitra, Atis, Jesús, bueno, tantos representantes religiosos, tantos avatares religiosos tan importantes para este 24 o 21 de diciembre, que es como muy similar a esta época, que es la época del solsticio, donde el sol llega a un punto extremo en el hemisferio norte del planeta, que genera el invierno en el hemisferio norte o el verano en el hemisferio sur, que esto habla muy bien de precisamente por qué nacen estos avatares en esta época, ¿no? En el invierno, si no tenemos una casa suficientemente cálida, o en el verano, si no tenemos una casa suficientemente fresca, nos morimos. ¿Sí? Y esto viene a hablar un poco de esta relación de estos avatares que nacen en esta época, de una necesidad de una construcción de hogar, de familia, de algo que me contenga, ¿sí? Y pues aquí viene este sol en Capricornio, y tú siendo un representante de ese Capricornio con un ascendente en Capricornio, ¿cómo no? El maestro de la expresión capricorniana. Bienvenido, José Millán. Gracias, Juan Gracias. Carlos. Bueno, antes que nada, quisiera contribuir un poco a quitar la mala fama que tiene Capricornio, ¿no? De ser serio, seco, adusto, distante, duro, todo esto. Bueno, en fin, digamos que es como dicen a veces los actores, es por exigencias del guión. El guión no se exige ser así, ¿no? Pero daos cuenta de una cosa, que lo que ha dicho Juan Carlos, que es un momento crucial del año, porque solsticio significa el sol está quieto, el sol está quieto. Y es claro, es un momento en que el sol parece que no se mueve, que está en el mismo punto. Es decir, que es un momento de contemplación, porque el sol está ahí quieto y de algún modo el alma queda en suspenso, porque decimos, ¿qué le pasa al sol? ¿Qué le pasa al sol? Se para el sol, claro, el sol que es el generador de vida, la figura del padre también, ¿no? Entonces el sol está quieto, es un momento de contemplación, de quietud. Y eso tiene mucho que ver con las Saturnalias, que a mí no me gusta utilizar el término Navidades porque es un robo cultural. De Navidades es un robo cultural judeo-cristiano, bueno, cristiano. Más bien, eran las Saturnalias, que era lo que han celebrado todos los pueblos de la tierra desde la noche de los tiempos, que era esto, era el solsticio, era este estado de, yo diría un tanto de paz, de quietud, de parada, porque era la parada invernal en el hemisferio norte y la parada estival en el hemisferio sur, ¿no? Y era, en fin, yo que estoy en el hemisferio norte, pues era, en el hemisferio norte, era cuando ya el vino estaba en las bodegas, el aceite en la almazara, el trigo en el silo, y no había nada que hacer. En el hemisferio norte no había nada que hacer porque empezaba el invierno y lo único que podías hacer es hacer arreglos en casa, unos pequeños arreglos, arreglar el tejado, tal y cual, y había esta sensación de el deber cumplido, que esto ya es muy capricorniano, aquí ya entramos en Capricornio, el deber cumplido, el trabajo hecho. Y había una alegría, porque claro, has cumplido tu deber, has hecho tu trabajo y te encerrabas en casa a beber, a comer, a festejar con la familia, con los amigos y a fornicar, fundamentalmente, ¿no? Y por eso, date cuenta que en la antigüedad había muchos virgos,
¿Por qué? Porque es el mes 9, éramos producto de las Saturnalias, ¿no? Y esto no es broma, ¿eh? Hay datos estadísticos que prueban que en la antigüedad la gente nacía al final del verano en el hemisferio norte, sobre todo porque hacía frío, había vino en la bodega, había miel, había de todo, pues bien, y teníamos que estar en casa, no había televisión, no había internet, no había Netflix, nada de esto. Entonces, lógicamente, había muchos virgos después que venían al mundo, ¿no? Es decir, que Capricornio nace con un espíritu de alegría, de contemplación, de serenidad, de paz, ¿no? Somos frutos de esas Saturnalias, mi querido. Totalmente, totalmente, totalmente. Y es que cuando hablas precisamente del sol estático, del sol quieto, es que no solamente el sol camina de oriente a occidente, sino que tiene unos ciclos porque la Tierra está ladeada a casi 23 grados, hace que a veces el sol se vea en un extremo, que es este del solsticio, o en el otro extremo, que es el otro solsticio, ¿sí? Y ahí es donde, para el hemisferio norte, es la noche más oscura del año, ¿sí? Donde los que están en invierno en el hemisferio norte empiezan a saber que aquí es donde tienen menos horas de luz solar, más horas de noche, ¿sí? Y ahí está llegando un fin. Por eso se llama también la fiesta del Sol Invictus, porque es donde ya llega al punto extremo de la noche más oscura y empieza a caminar hacia la luz. Entonces, por eso los grandes avatares nacen en esta época. Es el punto donde en la oscuridad más profunda nace la luz interna, la luz del corazón, ¿sí? Cuando hablamos de Saturno, que tiene que ver con estas fiestas saturnales o tiene que ver con Capricornio, hablamos de esa energía que es espiritual, que se tiende a convertir en materia. Por eso Saturno cuesta tanto trabajo, porque es aquello que está en ilusión, en fantasía, que lo vamos a convertir en hechos concretos. Sí, y aquí ya estamos entrando en materia, nunca mejor dicho, ¿no? Que es realmente, si vemos un poco la evolución de la energía desde Aries hasta Capricornio, ¿qué tenemos? Que tenemos la formación de las formas. ¿Y qué es forma? Todo es forma. Una relación es forma, una situación política es forma, una situación profesional es forma. Un empleo es forma, todo es forma. Y en Capricornio es cuando esta forma llega a su momento de perfección, de perfección. Y por eso hablamos de la simetría. Luego veremos qué importante es la simetría para la energía de Capricornio, ¿no? La simetría y cómo la cristalización. ¿Por qué cristalizan las cosas en Capricornio? O por Saturno, ¿no? Porque los cristales, las cosas cristalizadas, son las que mayor cantidad de energía y de información contienen. Es decir, es la perfección formal. La Capricornio. síntesis, la quinta Sí, esencia de todo lo que se ha producido mental, emocional, llega al hecho. exactamente. Es el hecho quinta esencial, es la quinta esencia. Es la forma que ya no puede contener más energía, que no puede contener más información. La forma final, la forma final. Por eso Capricornio le sabe tan mal que le cambian las cosas. ¿Eh? Capricornio dice, no, 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 no. Este es el plan final. Este es el plan. Yo me acuerdo antes cuando iba al colegio de los curas que nos decían, este es el plan de Dios. Claro, la iglesia es muy capricorniana, lógicamente, no es. La iglesia católica es puramente Capricornio. Tú eres Pedro y sobre esta piedra levantaré mi iglesia, ¿no? Entonces, Pedro, la piedra, exactamente, Capricornio. exactamente, ¿no? Y a mí me asustaba aquello, decían, el plan de Dios, y yo decía, ¿será posible que Dios haya planificado todo esto y tal? Y yo decía, pobre hombre, qué trabajo tiene que tener de planificar todo esto, ¿no? Y por eso, claro, Capricornio es la cima de la montaña, porque es el lugar donde ya contactamos con Dios, ¿no? Date cuenta, todos los contactos con Dios se producen en cimas de montañas, ¿no? Y es que fíjate, ahí hablando precisamente de estos eclipses, el que acabamos de tener el lunes y el eclipse de luna, bueno, el eclipse está mostrando una sincronía con eso hermosa, en donde
La luna es 400 veces más pequeña que el sol, pero está 400 veces más lejana que el sol. Más ¿Sí? Y cercana. curiosamente, desde la perspectiva de la Tierra, tienen el mismo tamaño, Sol y Luna. Y esto es, simbólicamente es hermoso porque el Sol es la fuerza espiritual, el poder, la energía yang, y la Luna es la fuerza material, los hechos. Y desde la perspectiva de la Tierra, ambos son iguales. ¿Sí? Y esto representa que en nuestra perspectiva humana debería ser tan igual y similar lo espiritual como lo material, que ninguna debería tener un tamaño mayor. Las dos deberían ser integradas y eso es algo que viene a ser Capricornio, integrar en la materia física que lo espiritual debe ser realizado y generado en la tierra. No se trata de que, no, soy espiritual, entonces me vuelvo el monje tibetano Milarepas que se va al Tíbet a derretir nieve con su espalda. Sí. No, Capricornio es, mi vida espiritual está con los hechos, con las acciones, con lo que pueda llegar a ser y a realizar. Y eso son lo que viene a ser un poco el avatar de Jesús a decir, es que mi vida no está en lo espiritual, mi vida está aquí entre los que cobran impuestos, entre las prostitutas, entre lo que se hace, entre la vida misma. ¿Sí? Sí. Ese es un tema capricorniano, entregarme a la materia física, al hecho. Sí, y estamos entrando ya en el lado casi místico de Capricornio, ¿no? Fíjate que la gente dice, oh, Capricornio lo que quieren es ser jefes, mandar, controlar, y todo eso es falso. Falso, Capricornio es un signo con una mística increíble, que es lo que acabas de decir, es la materialización del espíritu. No tienes más que entrar en una iglesia. En una iglesia, y esto te lo dice alguien que es ateo, ¿no? Pero entras en una iglesia gótica, una iglesia románica, en una iglesia colonial en América y sientes la presencia del Dios Padre, de Dios Padre, sobre todo, de Dios Padre. Porque, ¿y de qué están hechas las iglesias? De piedra, es piedra, piedra. Y esto nos enseña algo fundamental de Capricornio, que Capricornio lo que hace la misión, ahora que está tan de moda lo de la misión de vida, ¿no? ¿Cuál es la misión de vida de Capricornio? El levantar estructuras de elevación. Eso son las iglesias, son estructuras de elevación. Y sobre todo, cuando pasamos del románico, que nos oprime, al gótico, que nos libera, es ya la liberación a lo acuariano. El gótico, ¿hacia dónde apuntan las agujas de las catedrales góticas? Hacia el cielo, efectivamente. Y es algo que yo creo que hay que reflexionar, porque realmente sí, lo capricorniano nos crucifica, que es una manera de decir, eres materia y te crucifico a una cruz para que el espíritu quede amarrado, crucificado a la materia. Pero la función de eso no es quedar amarrado a la materia, sino facilitar el acceso de otros y el de uno mismo al espíritu, a Acuario, finalmente al cielo, al cielo. Entonces, claro, ahí vemos ya las disfunciones de Capricornio, cuando el Capricornio se queda crucificado y se queda en el dolor de la materialización, la rigidez, las normas y tal, no se da cuenta de la teleología de Capricornio, de cuál es la finalidad de Capricornio, que es el crear estas estructuras de elevación. ¿eh? Y esto me recuerda a la figura del padre, de nuevo el padre. ¿Qué hace un padre con su hijo? Pues se lo pone en los hombros. Te pones a tus hijos en los hombros. ¿Para qué? Pues no para que te meen en el cuello también, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo para que vean, tengan una visión mejor que la tuya, más alta. Estás tratando de elevar a tu hijo. De alguna manera lo que hace un padre cuando lleva a su hijo en hombros es ofrecérselo a Dios, como Isaac ofreció a Jacob, a Dios, ¿no? Le estamos ofreciendo a nuestros hijos a Dios, los estamos elevando hacia el cielo. Entonces te das cuenta, ¿no? Todo lo paternal, lo patriarcal, etcétera, etcétera, lo capricorniano, es estructuras de elevación para llegarnos al cielo, para llevarnos a Dios. Crear una estructura suficientemente buena, cálida o fría, que permita esa construcción de hogar, de familia, de casa, que eleve a los hijos, no solamente a los hijos biológicos, a mis creaciones, a que eleven, a que toquen el cielo, a que busquen más allá. ¿Sí? Y es que fíjate, ahí tocaste un tema bellísimo que es la crucifixión.
Tanto Atis, con su castración, como Jesús, con su puesta en la cruz, ¿sí? Está hablando de una crucifixión, de un arraigo a nivel físico. Eso en los cuentos de hadas se ve muy bien plasmado con el sapo que tiene que besar la princesa. ¿Sí? Entonces, ¿sí? La princesa dice el mito que si simplemente besas esa situación fea, horrible, como sapo, fría, espantosa, pero si la besas se convierte en un príncipe azul. Y eso es un poco para los planetas que tenemos en Capricornio, o el Sol en Capricornio, o ascendente en Capricornio, en la medida en que podamos besar la situación difícil, caótica, compleja, y que la empezamos a ver desde otro ángulo, besar a ese sapo para que aparezca un príncipe azul es un tema de Capricornio. Besar la dificultad, la situación difícil y caótica nos da la oportunidad de abrir una nueva perspectiva. Mm. Y luego yo estaba reflexionando esta tarde, no ayer, como sabía que tenía este vivo contigo, estaba reflexionando sobre Capricornio, ¿no? Y el tema de la soledad capricorniana. Te das cuenta, ¿no? Que Jesucristo y la soledad es una etapa absolutamente necesaria en el desarrollo de la energía capricorniana, ¿no? Y si tú sigues todo el desarrollo, la narrativa de la pasión, desde la última cena, Jesucristo aparece con sus apóstoles en la última cena de Leonardo, 6 de cada lado. Ya vemos la simetría. Empezamos ya a ver la simetría, 6 apóstoles de un lado, 6 apóstoles del otro. Incluso a nivel de mujeres tenía a su madre de un lado y María de Magdalena del otro, ¿no? Y de repente él sube al Monte de los Olivos. Fíjate cuenta que todos son subidas a montes, el Monte de los Olivos y luego el Gólgota. El Gólgota, que es la calavera en hebreo, y la calavera es un hueso, está claro, de nuevo la simbología capricorniana, ¿no? Y le abandonan todos sus apóstoles dicen, esto se pone feo, hasta ahora era súper cool, era como seguir a una estrella del rock y tal, súper cool, ligas muchísimo siguiendo a este hombre y tal, y de repente cuando llegan los romanos a por él dicen, qué mal, qué mal, qué mal, y se van, le dejan el abandono. Y en la cruz, él ya sabe que iban a abandonar sus apóstoles, pero el padre le abandona al padre y dice, padre, ¿por qué me has abandonado? Y me has abandonado. Claro. Esa es la frase de Capricornio. Y es Sí. duro, porque el Capricornio el padre no le ha abandonado, el padre tiene que abandonarle porque la historia de Capricornio es me convierto en mi propio padre, me convierto en mi propio padre. Y es que fíjate que la palabra sol, edad, soledad, es precisamente la edad del sol, de la sustancia divina que llevamos todos en el corazón. El enfrentarnos con unas sustancias en soledad hace que generemos nuestros propios recursos, sepamos para qué sirven nuestras virtudes, nuestros talentos. Solamente Capricornio y Saturno saben de qué están hechos cuando se enfrentan a una realidad difícil, compleja, en donde tienen que tomar decisiones que generen rumbo y acción directa. Por eso la soledad es tan importante y por eso cuando viene un retorno de Saturno hacia los 29 años y por eso cuando Saturno pasa en tránsito por encima de la Luna o encima del Sol, nos enfrenta con esta soledad para empezar a sacar nuestro propio talento y no empezar a buscar de los otros cómo me ayudan, cómo me atienden, cómo me hacen, sino cómo soluciono, cómo me vuelvo el padre de mí mismo, cómo me doy una fortaleza y una seguridad para sacar adelante un proyecto, una situación. Sí, sí, estaba pensando también en eso, ¿no? Que en la cima de una montaña uno no puede hacer un rave party, no puede hacer una fiesta. En la cima de la montaña hay solo sitio para uno. Y es el sitio donde uno se encuentra con su padre interior, que es Dios finalmente. Uno encuentra a ese padre que de alguna manera le llama desde arriba. Es la palabra vocación, está ligada al medio cielo y está ligada a Capricornio. La vocación es de vocare, llamar. Es la llamada que uno siente llegar desde arriba, que le dice, hijo mío, sube para estar solo, sube para crucificarte, vete crucificándote en la materia. Date cuenta, los alpinistas, ¿qué hacen? Van clavando clavos, y subiendo, y jugándose la vida en cada momento, y más clavos, y subir para llegar arriba.
y se juegan la vida para llegar a un sitio donde hace viento y hace frío. Y tal. Bueno, claro, hay un significado, diría, místico, profundo, porque ahí es donde sucede el encuentro con tu Padre interior. Ahí te has crucificado. Subir un monte, escalar un monte es una autocrucifixión. Incluso llevan el martillo, llevan los clavos. Es realmente una autocrucifixión. Ese símbolo es hermoso porque fíjate cómo cuando ya lo vemos representado en cartas natales, cuando vemos mucha supremacía de Saturno o de Capricornio, son personas que se autoclavan, se autosacrifican en muchos sentidos. Si la ruta de A a B es la línea recta, el Capricornio siempre toma la línea curva y los puntos extremos, porque hay una necesidad de ese sagrado oficio, el sacrificio de ser por otros y por sí mismo, por supuesto, para sacar adelante un proyecto de vida, una situación, una visibilidad. Por eso el Capricornio le interesa mucho tanto ese social y ese deber ser, ¿no? Por eso es esa cabra montesca que va subiendo y subiendo, midiendo cada paso para no caerse. Y por eso hace que esa relación con lo social y con el entorno sea tan importante. Miden sus pasos, miden sus consecuencias, miden su moralidad, están constantemente en esa interacción. Sí, y por eso también necesitan el apoyo, el apoyo social de algún modo. No la compañía, pero sí la aprobación. La aprobación. Sobre todo el Capricornio, que todavía no ha encontrado ese padre interior, está buscando la mirada aprobatoria, ¿no? Lo vemos con la luna en Capricornio, que está buscando la mirada aprobatoria de la madre o del padre, ¿no? O cuando tenemos muchos planetas en casa 10 o aspectos de la luna con Saturno y demás, es una necesidad, es como ese niño que está diciendo siempre, mira mamá mi dibujo, mira lo que hice, mira aquello, mira lo otro, ¿sí? Que en un principio es la madre biológica, pero que posteriormente se vuelve la madre familia, la madre moral, la madre empresa, en donde siempre el Capricornio está tratando de buscar sobredestacarse sobre lo que hace. Mira lo que estoy haciendo. Y ahí la importancia de un sol en Capricornio de ver si realmente mis propósitos y mi vocación es por mí mismo o por darle gusto a la figura paterno-materna o del contexto social. Y cuando entra, por ejemplo, que Plutón ha estado ahí en Capricornio tanto tiempo y todo, entra a decir esos eclipses que pasamos, entra a decir, bueno, esto realmente lo hago por mí o lo estoy haciendo por agradar al mundo y agradar a lo social, y tener contentos a todos afuera y yo qué, ¿sí? Y esa es una gran crisis que viene precisamente a hacer ese Saturno en Capricornio, Júpiter en Capricornio que ha venido pasando, de decir, tus propósitos realmente son por ti mismo, esto lo que estás haciendo es por ti o estás haciendo es por agradar, por tener a la madre contenta, a la gran madre social contenta. Y estas reevaluaciones han estado muy interesantes que han terminado en pandemia, en cuarentena, en donde dicen, esto social se desbarató y entonces realmente, ¿qué es lo que yo tengo en el alma y lo que quiero hacer con mi vida? Eh, y ha sido un proceso de reevaluación profundo para los Capricornios hasta Sí, este sí, instante. no tienes más que ver el tránsito de Plutón, que todavía le quedan 3 años, ¿no? Está diciendo, esto está lleno de mierda. Eso es lo que Plutón pasa por cada signo y va sacando la mierda, la mierda, la mierda, ¿no? Cuando pasó por Escorpio, la mierda sexual, cuando pasó por Sagitario, la mierda religiosa, y ahora pues la mierda institucional, ¿no? Entonces, bueno, pues él hace su función, ¿no? Me estaba pensando de nuevo al tema de la simetría, ¿no? Que es tan capricorniano. La simetría, muchas veces la gente dice, bueno, y que la simetría es que queden bonitas las cosas. No, hay una, hay una razón física profundísima para la simetría, que es lo que os había comentado al principio, que Capricornio es la máxima densidad informacional y energética posible. Es la quinta esencia total. Y la simetría, las formas simétricas, son las que contienen la mayor, de alguna manera, fiabilidad informativa. Daros cuenta de una cosa muy sencilla. El concepto de belleza, está probado, está ligado a la simetría. Nos gusta la gente cuya cara es simétrica. O sea, que no tiene una oreja mucho más alta que otra, un ojo arriba y otro abajo. ¿Por qué? Porque una cara simétrica representa un código genético en buen estado, es decir, un depósito de información
sin entropía, sin alteraciones, sin desorden, y por lo tanto una mayor probabilidad de hacer, digamos, de- de tener una descendencia sana, ¿no? Entonces la simetría es un concepto básico de Capricornio y no tenéis más que daros cuenta que si miráis los edificios públicos, ministerios, la Casa Blanca, la Casa Rosada, el Palacio del Pardo, o sea, son perfectamente Mm, simétricos. mm, ¿Eh? Si miráis una iglesia gótica, románica, colonial, es simétrica, tiene que ser simétrica. Y mm, si miráis a Jesucristo, pues su última cena pues tenía seis apóstoles de un lado, seis apóstoles del otro, y le crucifican entre dos ladrones, que uno puede decir, bueno, qué guión tan raro, cómo le crucifican a un activista religioso político con dos criminales comunes, ¿no? Además, uno de cada lado, lo podían haber puesto en un lado, separado, ¿no? En medio. La simetría. Sí. Simetría. ¿Mm? Y es que fíjate que al tocar el término de simetría hay que tocar el término antagónico, que es la entropía. La segunda ley de la termodinámica dice que el universo es entrópico, es decir, el universo es un caos. Para poder tener simetría, tenemos que estar embebidos en el caos. ¿Sí? Para pasar un buen día, tenemos que pasar una buena noche. Es decir, esa visión antagónica, y esto viene a ser un poco el sol, que es el punto de vida espiritual en el punto caótico de Capricornio, ¿sí? Que es esa antagonía. Y precisamente esa antagonía es lo que ayuda a que seamos buscadores de la simetría, de la construcción, de hacer obras reales y concretas. El universo es caótico, si no, miremoslo, ahora que hemos estado en cuarentena, cómo hoy lavamos la loza, lavamos la ropa, dejamos todo listo y mañana vuelve a pasar lo mismo. Esa es la entropía, es ese caos que siempre está arrasando con que hay una antagonía, Saturno y Capricornio. Necesito organizar el caos, necesito estructurarlo para que no me gane, ¿sí? Eh, y precisamente esas dos antagonías es lo que hace que haya evolución humana, salir de un estado biológico para generar unos nuevos estados más humanos. La cantidad de entropía que es infinita y la cantidad de simetría que es lo saturnino. Cómo ubico las cosas y cómo me ayudo a ganarle al caos, a tener el control y el poder de lo que me está sucediendo, ¿sí? Pero entre más entropía, entre más caos, también mayor evolución, ¿sí? Y eso es algo muy importante a tenerlo presente, de que entre más caos tengamos, mayor posibilidad tenemos de sacar adelante nuestro propósito de vida y nuestra forma de ser. Ahora este 2020 que ha sido tan caótico, qué bella oportunidad de sacar nuestra sustancia individual, nuestra sustancia heroica que ordena y metodoliza las cosas y las saca adelante. Sí, y bueno, lo que dices es muy terapéutico, porque date cuenta que yo le oigo a mi esposa, que es terapeuta y también hace incursiones astrológicas, como ella siempre incide en el poder de Saturno, en la necesidad de canalizar a los transpersonales al final, ¿no? O sea, canalizar a Plutón, canalizar a Neptuno y a Urano, ¿no? Porque, y es cierto, porque Saturno es el guardián de la puerta, el guardián del umbral, y Capricornio, de alguna manera, que hace, da forma a energías que de otro modo nos destruirían. Entonces, claro, por eso uno tiene que cultivar la casa donde tenga Capricornio, es esa casa donde él va a ir dando forma a energías que nos freirían, ¿no? La energía de Urano nos freiría, la de Plutón nos destruiría, la de Neptuno nos disolvería totalmente. Entonces Sí, Urano rompería con todos los límites y todas las fronteras, ¿sí? Neptuno nos anegaría en momentos emocionales en donde nos perdemos, ¿sí? Plutón nos mataría simplemente con todos los procesos de duelos y transformación y cambios, pero solamente construyendo a Saturno, que es un poco un símil al arca de Noé. A Noé le decían, construye un arca. Y Noé, no, ¿qué le pasa? ¿Qué va a construir un arca acá? Que ya va a llover, ¿sí? Que la construya, si a regañadientes la construyó, ¿sí? Generando ese contexto
Construir un arca es quién soy, qué quiero, qué me hace feliz, cómo me defino, ¿sí? Cuando construyo un arca viene el tsunami Neptuno o el tsunami Urano y simplemente floto con una especie de cada animal en mi arca, es decir, con mis instintos controlados allá adentro, ¿sí? Por eso es tan importante generar una estructura egoica de qué quiero, qué me hace feliz, qué me gusta, o sea, todos los planetas personales eh, rocosos, Venus, que me gusta, Mercurio, cómo expreso lo que quiero, Marte, cómo guerreo por lo que quiero, ¿sí? Y Saturno, cómo construyo toda esa situación en hechos concretos. Por eso es totalmente fatídico cuando uno se inicia la adolescencia y le tiene miedo a todos los instintos y toda la emoción que se está, a las hormonas y que se está haciendo, no, me voy a lo espiritual, me voy a un ashram y me voy al más allá, ¿sí? Pues no construyo un arca, ¿sí? Y después a los 40 años me llega el tsunami y me ahogo, ¿sí? Sí, sí, se lleva por delante todas tus pequeñas ensayos de arca, no se los lleva por delante. ¿No? Pero es curioso el cómo Capricornio para mí es el último signo del zodíaco, porque lo que empieza después, por supuesto que es zodíaco también, Acuario y Piscis, pero ya es otra cosa, es otra cosa. Sí, Es social, de transpersonal. lo que tú has dicho, el caos, desde la óptica capricorniana, el caos es todo lo que no comprendo, todo lo que no puedo digerir, todo lo que rompe este orden cristalizado que me ha costado tanto construir, todo lo que rompe mi sentido de estructura interna, todo lo que disuelve a mi sal, por ejemplo, la sal es capricorniana. Entonces, mm, pero caos, desde la óptica acuariana, lo veremos en un mes, no existe. El caos no existe. El caos es desde la óptica acuariana, el caos es una manera que tienen los que están en la cuarta dimensión, los que viven en 4 dimensiones, de vivir lo que viene de la quinta. Todo lo que viene de la quinta dimensión es caos. Claro, Acuario dice, no, esto es lógico, el tiempo se dobla, el espacio también se estira y tal, y tú dices desde tus 4 dimensiones de la física clásica, y dices, pero ¿de qué me estás hablando? Tal, y ahí vemos ya nuevas simetrías, la simetría acuariana, que es una simetría totalmente diferente pero es potentísima, pero es totalmente diferente de la capricorniana, y en Piscis ya de nuevo hay la simetría, ya es el concepto total, es el único concepto que resiste en Piscis. Piscis devasta todo, incluida la psique, incluidas las 5 dimensiones acuarianas, lo devasta todo, ya solo queda el punto central del Big Bang, ¿no? Entonces, La claro, ya síntesis. la Sí. síntesis total. Entonces, en Capricornio termina lo que yo llamo el horóscopo de los psicólogos. Los psicólogos pueden comprender hasta Capricornio. A partir de Capricornio tienen que tomarse algo muy fuerte para ya entender Acuario y para entender Piscis ya. Piscis no se puede entender, de hecho Piscis uno lo vive desde otra facultad, que es el alma. Piscis solo puede vivir desde la fe, que es la inteligencia del alma, ¿no? Entonces aquí en Capricornio estamos al final. Aquí tenemos que cantar la canción esa de The Doors, This is the End, my friend. Sí. Claro, porque es el final, ya hemos llegado a la forma perfecta. Y fíjate que el horóscopo, cuando hablábamos de los egipcios, ¿sí? Para los egipcios, Cáncer es el inicio, porque además Cáncer es la casa 4, es donde el día termina y donde inicia un nuevo proyecto. Y versus Capricornio, ese eje es el inicio y el fin, ¿sí? Y precisamente acá está hablando de el fin de la cosecha. Capricornio es la cosecha. ¿Qué hicimos en esta vida? ¿Qué generamos? Por eso los tránsitos y los retornos de Saturno nos confrontan con esa cosecha. A los 29 años estoy pensando, bueno, ¿y yo qué he hecho de mi vida? ¿Hacia dónde me voy a proyectar? ¿Qué va a ser? O cuando Saturno pasa por encima del Sol y la Luna, hay una necesidad de ver la cosecha. De, cuando vemos una cosecha, cortamos lo que sirve, desechamos lo que no, vendemos el excedente, disfrutamos lo que hay. Un poco
Capricornio, como es un signo de tierra, también habla de disfruta lo que hay en el presente, en el momento actual. La cosecha que ya has tenido con tus recursos, con tus valores, lo que has generado con todo ello. ¿Sí? Mm. No, por eso Capricornio, la gente con energía capricorniana, yo pienso que empiezan a vivir la vida de algún modo en su segundo retorno. Lo siento, pero es lo que yo siento, ¿eh? Que con el segundo retorno, con el primero es efectivamente cuando... Primero a los 29, segundo no, retorno hacia los 59, 60, sí. 58, 59, 58, es sí. cuando ya realmente la vida te dice, ok, ya has construido, ya eres el padre, incluso abuelo, ya eres el padre. Si no lo eres ahora, ya malo, malo. Si ya con 57, 58, 59 años no has encontrado a tu padre interior, malo, ¿no? Pero también comienza la época dorada. De hecho, Capricornio está relacionado con la época dorada, de Golden Age, ¿eh? De eso de decir, bueno, pues ya he llegado donde tenía que llegar, ya he contactado con las potencias divinas del cielo, y ya de alguna manera me puedo abandonar, puedo saber que, que puedo ya ir dejando caer este edificio, ¿no? Este Wittgenstein era un filósofo que estuvo muy de moda aquí en Europa hace años. Wittgenstein decía, cuando uno en la vida va subiendo niveles, era muy capricorniano en sus expresiones, pero cuando subes a un nivel, ya la escalera que has utilizado la tiras, ya no la necesitas, porque para el otro nivel ya necesitas otra escalera, ¿no? Yo pienso que Capricornio es eso, ¿no? Llegas ya, cuando estás en tu segundo retorno, dices, bueno, ya tiro la escalera y bueno, y si se cae la pirámide debajo, pues bueno, la pirámide ha servido para llevarme hasta aquí, pero ya estoy aquí. Como ya estoy aquí, ya me da un poco igual, todo Ya esto. empieza uno a entrar a la edad de la sinvergüenza, donde no le importa tanto el estatus quo y lo social. Claro, claro. Fíjate cómo ahí tocas un término muy bonito que es la edad de oro de los griegos. Esa edad de oro de los griegos nace precisamente cuando Saturno entra en la historia. ¿Sí? Urano, millones de posibilidades, el cielo estrellado, ¿sí? Baja sobre Gaia y le hace un hijo todas las noches, pero Urano no responde por ellos. Y Gaia, desesperada de ver esa situación, busca en su interior al hijo mayor, a Cronos, y le dice castre a su papá. Y cuando saca a Cronos su guadaña y castra a Urano, ahí inicia la edad de oro de los griegos. ¿Por qué? De la castración de Urano, de los genitales de Urano y la espuma del mar nace Afrodita, la diosa de la belleza y el amor. ¿Sí? Y además eh, empieza la edad de oro de los griegos, porque no se trata de millones de posibilidades de Urano, sino de focalicémonos, eso es la castración, no se trata de hacer miles de cosas, sino focalicémonos en una, saquémosla adelante. Y el nacimiento de Venus, ¿qué quiere decir? Embellezco la vida como está, el presente, no la ilusión del futuro o las heridas del pasado, sino lo que hay. Cómo con lo que hay lo puedo poner un moñito, ponerle perfumito, hacerlo bonito. Eso es precisamente Capricornio. En la medida en que, y además Saturno entrando en Acuario en este instante, ¿no? Saturno ahorita el 21, bueno, ya va a entrar a hacer todo un proceso de esa castración, esa imagen de ese mito se pone muy en actividad. ¿Cómo me focalizo en algo que realmente vale la pena, que quiero, y no me quedo en millones de posibilidades, sino actuando una acción directa? ¿Cómo la embellezco? ¿Cómo la nutro? Eso viene a ser un poco esa Venus, de cómo me entrego a que esto no es perfecto, pero lo puedo embellecer y lo puedo disfrutar y puedo sentir placer con lo que hay, con el presente, que por eso se llama así, presente, es un regalo que tenemos todos los días para destapar y para eh, abrazar con gusto, con pasión. ¿Sí? Y esto es Capricornio, ¿sí? La edad de oro. Ahí has tocado un punto interesantísimo, que es el de la muerte del padre. La muerte del padre, un punto además que es central, que es políticamente incorrecto, por supuesto. No está de moda matar a su padre, pero Capricornio nos plantea esta disyuntiva de o tú matas a tu padre o tu padre te mata a ti.
sino que se lo pregunten a Jesucristo. Jesucristo vemos claramente que él no consigue matar a su padre y el padre Lo mata, lo deja morir, lo va a mata, morir. ¿no? Ujú. Y hay un libro muy bonito de José Saramago, el premio Nobel de literatura portugués, que se llama, un libro absolutamente herético y políticamente incorrecto, que se llama El Evangelio según Jesucristo, que os recomiendo que leáis para entender a Capricornio, para entender a Jesucristo, de cómo el pobre Jesucristo se ve metido en una trama geopolítica increíble que acaba siendo víctima efectivamente del padre, el padre padre, un padre despiadado, ¿no? Entonces, Capricornio es eso, o tú matas a tu padre o tu padre te mata a ti. Entonces, Virtualmente, ¿no? Por sí, supuesto. sí, claro, claro, no, por supuesto, ¿no? Que nadie interprete esto literalmente, ¿no? Dios me libre, ¿no? No, no, pero hay que hacerlo, ¿no? Y fijaros todos los héroes modernos del cine, ¿no? Si veis al cine, habéis visto Conan. ¿Quién no ha visto Conan? Bueno, ¿cómo termina Conan? Con Conan cortándole la cabeza a su padre en la cima de una pirámide, por supuesto, tiene que ser en un monte. Corta la cabeza al padre y la arroja. Y es el momento en que él ya consigue ser el héroe total. Si habéis visto la Guerra de las Galaxias, pues ahí tenéis a Luke Skywalker contra Darth Vader. Y le mata a Darth Vader, lo hiere de muerte a su padre, ¿no? Entonces, yo, Este, sí, sí, yo creo que hemos avanzado algo, porque los héroes modernos ya se han dado cuenta de eso y no siguen el camino de Cristo. Dicen, no, no, voy a matar a mi padre, que yo creo que es una mejor solución. esto lo traía ya de por sí una mitología sumeria muy antigua, en donde la gran diosa Tiamat, pues se siente sola y hace su esposo. Y bueno, como es diosa, lo hace de la nada. ¿Sí? Y tiene hijos con su esposo y los hijos empiezan a llorar, a gritar, a joder, a cagar y el esposo le dice, no, estoy desesperado con esto, va a empezar a matar a estos criaturas y empieza a matar a sus hijos. Hasta que llega donde el gran héroe Marduk, el héroe solar, y le dice, no, señor, usted no me viene a matar a mí. Y mata a su padre y después se enfrenta con Tiamat, la gran diosa primordial. ¿Cómo mataste a mi marido? ¿Cómo estás haciendo eso? Pues claro, porque yo por el solo hecho de vivir merezco mi espacio, mi vida, ¿sí? Y entonces se enfrenta con la gran diosa Tiamat y mata a su madre y de su cuerpo hace la tierra fértil y de su cabeza el firmamento, ¿sí? Y este es un mito que lo repite después Freud hablando de debes matar a tu padre y a tu madre porque hasta que no se maten esas visiones internas, no el externo, no la biológica, ojo, Por supuesto. hasta que no se mate la visión paternal de cómo se debería ser la vida, el deber ser de las cosas, que por cierto Júpiter-Saturno en este momento con esa conjunción está diciendo, ya deja de estar buscando el deber ser y más bien sigue tu naturaleza instintiva, tu ser, ¿sí? Hasta que no se mate al padre y a la madre no se puede haber una creación interna. Y eso lo vemos cuando encontramos a hijos que llegan a los 40 años viviendo con su papá y con su mamá, en donde se enganchan en unas luchas de poder. ¿Por qué razón? Porque no han matado internamente esa visión paterno-materna de cortar con esos lazos familiares e iniciar un nuevo proyecto de vida y sacar adelante su potencia individual y personal, que es algo que lo que viene a hacer Capricornio precisamente. Necesito reiniciar este proceso. Ya el padre me dio la vida, pero necesito castrar a Urano y focalizarme en lo mío y empezar la edad de oro de los griegos, que es lo que viene a hacer Saturno en Acuario en este instante, ¿no? Sí, no, es curioso también, ¿no? La imagen de Saturno comiéndose a sus hijos, que es tan negativa, ¿no? Pero que al mismo tiempo cuando Júpiter le administra un emético, creo, y le hace vomitar, claro, los hijos salen ya maduros, ¿eh? O sea que ahí se ve, ¿no?, el carácter madurador de Saturno, que es que realmente necesitamos de alguna manera interiorizar nuestros hijos, nuestros proyectos, para madurarlos después. Esa es la otra fase del ciclo. Primero Saturno castra a su padre y como él castró a su padre, sabe lo que le corne pierna arriba y dice, no, 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 cada vez que tengo un hijo me los como. ¿Sí? Y eso es lo que sucede cuando miramos en una carta natal a Saturno en aspecto natal con cualquier planeta, se está comiendo a ese planeta. Le está diciendo, no puede salir porque qué miedo a perder mi status quo, a perder mi poder. Y eso es un poco también Saturno, ¿no? Esa paranoia de
evitar las nuevas proyecciones, los nuevos avances, la nueva vida, las nuevas situaciones, me las como, me las digiero. Tener Saturno, Venus, me como mi erotismo, me como mi expresión individual, me como mis gustos. ¿Sí? Saturno, Marte, me como mi impulso, me como mi fuerza, mi poder. Saturno, Marte es como tener el carro en primera, pero también con el freno de mano puesto. Eso no... sí. Sí. No, esto también nos lleva a los mecanismos de defensa de Capricornio. Date cuenta, todos los signos de tierra están muy basados en el control. Todos los signos de tierra necesitan el control, y Capricornio yo creo que es el que más El rey. necesita este control, el vivir en una atmósfera controlada, donde sobre todo su posición, porque Capricornio es un signo muy posicional. Date cuenta que los signos de tierra están ligados a los sentidos. Tauro al sentido, a la sensorialidad, ¿no? Al tacto, al olfato, al gusto y tal. Virgo al sentido común, y Capricornio al sentido posicional. Capricornio es el escalador que tiene que saber muy bien dónde pone el pie, dónde pone la mano para no matarse, dónde clava el clavo. Es el sentido, y un poco eso, el sentido del Capricornio cuando avanza en la vida, que se lo piensa mucho. Dice, ¿y si hago esto, qué repercusiones tendrá? Si pierdo pie aquí, pero lo puedo poner allí. Es un poco el estratega político, ¿no? Que es Capricornio, por eso es la estrategia política o vital en general. Digo, y si muevo esto, tal, y es el control posicional. Entonces, claro, el Capricornio, como son buenos haciendo eso, pueden acabar realmente... es como todos los mecanismos de defensa, es una cuestión más que de calidad, de cantidad, porque son buenos que tengan esos mecanismos de defensa, pero cuando ese mecanismo de defensa consume toda la energía psíquica, que es lo que nos pasa, cuando Virgo consume toda esa energía psíquica en sistematizarlo todo y no se da cuenta que hay cosas que no son sistematizables, ¿no? O cuando Capricornio quiere calcularlo todo, posicionarlo todo y controlarlo todo, ¿no? Ahí es cuando mal funciona, ¿no? Y cuando no deja entrar al mundo ya más libre de las emociones, los contactos humanos, el abandono emocional, etcétera, etcétera. Y es cuando pues su vida es una miseria, claro. Sí, así es. Otro tema que tiene relación con Capricornio es el dios Jano, el dios de dos caras, que precisamente es Jano es enero, es Janus, donde arranca una dinámica. Es el dios que está mirando el pasado, el año que se fue, y el futuro, el año que viene. Y esa es una realidad también de Capricornio y Saturno. Se metamorfosea muy fácil, es como un camaleón, ¿no? Entonces, aquí hay que tener una fachada, de cierta forma se le tiene la fachada, se le da la expresión, ¿no? Y es también una defensa hacia ciertas cosas. Fíjate cómo en este momento que el regente de Capricornio entra en Acuario, Acuario su regente es Urano, y cómo Urano está en Tauro, que también es tierra, ambas situaciones están mostrando que es un momento de hacer un reemplazo de esas fachadas que ha tenido el dios Jano todo el tiempo, ¿sí? Y que acá ya la fachada no está sirviendo. Necesitamos hacer una reevaluación de cosas, de temas. Necesitamos votar antiguas fachadas sociales, personales. Sobre todo esto lo estuvo haciendo con los eclipses que tuvimos en el 2018, 19 y 20, ¿sí? De dejar atrás una vieja forma de hacer las cosas. Démonos la oportunidad, si somos Capricornios o si tenemos muchos planetas en Capricornio, o ver dónde tenemos ese Capricornio en la carta natal, en qué casa, de allí renovar esa fachada, de no mantener a la gente contenta afuera, sino de conectarnos más con una propia sustancia. Sí, no, porque mucha gente que ve mis vídeos, pues me escribe comentarios, me escribe mensajes y dice, bueno, y esto significa que ya van a desaparecer las instituciones, los gobiernos y todo esto. Digo, no, tranquilos, no os lancéis, porque Capricornio va a seguir estando ahí.
O sea, no vamos a quitar el signo de Capricornio del zodíaco, vamos a seguir teniendo a Capricornio, es decir, vamos a seguir teniendo estructuras, pirámides, verticalidad y todo esto. Lo vamos a seguir teniendo, por supuesto. Claro, ahora ya con el color fortísimo de lo acuariano, ¿no? Pero vamos a seguir, Capricornio va a seguir ahí. Ahora vamos a tener que leerlo cada vez más en clave acuariana, ¿no? En clave de responsabilidad social, de aplanar estructuras verticales, hacerlas mucho más horizontales, pero Saturno va a encontrar el camino de crear élites, por ejemplo. Las élites es algo muy capricorniano. Vamos a tener élites dentro de la horizontalidad, ¿no? Es como decía Orwell, ¿no? Que todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros, ¿no? Y esto es muy acuariano, es muy acuariano. O sea, la verdad oficial va a ser ahora todos somos iguales, pero algunos seremos más iguales que otros, o bueno, algunos serán más iguales que otros, ¿no? O sea, va a seguir habiendo élites, va a seguir habiendo jerarquías, lo que pasa es que van a estar relatadas en clave muy acuariana. ¿eh? Va a ser, el relato va a ser muy acuariano, va a ser ya mucho más plano. Ahora, por ejemplo, se ve con la red, con Internet, con todo lo que está sucediendo ahora mismo, todo es mucho más horizontal, todo es mucho más horizontal. Podemos hablar con quien sea. Ahora mismo, pues podríamos estar hablando con Angela Merkel, podríamos estar a tres hablando con Angela Merkel, ¿no? Y tal, pero eso no significa que todo se haya aplanado, no se ha aplanado, ni mucho menos, ¿no? Sigue habiendo jerarquías, lo que pasa es que ahora son de aire, van a ser de aire, no las vamos a ver tan claramente. Las jerarquías capricornianas, están grabadas en piedra, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los edificios de gobierno, vemos las fotos, las pinturas de todos los viejos próceres de la patria, todos los presidentes uno tras otro, todos los ministros uno tras otro, sus pinturas, grabados y tal, para recordarnos, un capricorniano, quién manda aquí, ¿ves? Este manda aquí, este manda ahí, este tal, ¿no? Todo eso va a desaparecer. Bueno, va a ser museos, vamos a guardar los palacios como museos, la gente va a ir a los palacios como quien va a las cuevas prehistóricas, va a decir, y colgaban las fotos de los presidentes, los retratos, esto valía miles de millones de euros y todo esto, ¿no? Pero va a ser mucho más sutil, pero vamos a seguir. Capricornio no va a desaparecer el zodíaco. Eso sigue ahí. Ay, José Alberto, pues qué charla tan maravillosa, hermano. No sé si nos quedó faltando algo por nombrar. Pues siempre falta algo, pero Sí, yo recomendaría a los estudiosos y estudiosas de la astrología en general y de Capricornio en particular que veáis series de televisión. Sobre todo una serie que estoy viendo ya últimamente que al principio yo dije, no, ¿cómo voy a ver esto? Yo que soy republicano. Y tal, y una serie que se llama The Crown, La Corona, que está en Netflix, ¿no? No estoy haciendo propaganda ni de la serie ni de Netflix, pero os digo que me puse a verla y me quedé, porque me lo recomendó una amiga astróloga, me dijo, ponte a ver esta serie que vas a ver que es un lenguaje astrológico prácticamente explícito. Y efectivamente, y además tiene, porque relata la vida de la familia real inglesa durante los últimos prácticamente 100 años, ¿no? Y con la inmensa ventaja de que tenemos las cartas de todos ellos. Vas a astro.com y ahí están las cartas de todos ellos. Y las puedes, y la historia que cuentan es muy fidedigna, va muy pegada a los hechos. Y un caso, digamos, fenomenal de energía capricorniana es la reina Isabel. Isabel, que ella es Tauro, pero tiene Capricornio ascendiendo y Saturno en el medio cielo, conjunto con el medio cielo en Escorpio, ¿no? Y te das cuenta de eso, ¿no? De que ella, como buena Tauro, lo que le hubiera gustado es ser una granjera, tener sus animales, sus caballos, su marido granjero, y ir con las botas de granjera todo el día y pasar de todas esas cosas, ¿no? Pero el ascendente Capricornio y el medio cielo, Saturno en medio cielo, no le dejaron. Es una mujer que, fíjate, tiene casi 100 años y no deja el poder, pero no lo deja, yo creo que no es por ambición, no es por tal, es porque siente que ese peso es suyo y solo suyo.
Es su carga, es su cruz, es su Capricornio, sí, es Claro, su... porque además ella, su padre, hereda la corona sin haberla buscado, porque su hermano sale con una señorita que había estado divorciada, y claro, los británicos de aquel tiempo no podían aceptarlo, y entonces el padre es rey en contra de su voluntad y lo vive, y ella misma dice en la serie, dice, mi padre no quiso ser rey, yo no quise ser reina, pero lleva casi 100 años siendo reina. Te das cuenta, ¿no? Y está ahí aguantando como buen ascendente Capricornio sin haber disfrutado de la vida. Con un sol en Tauro, pues podía haberse dicho, no, pues disfruto de la vida. No. O sea que ves esa serie con las cartas de los protagonistas porque es pura No, astrología. vale la pena, qué belleza, la voy a empezar a ver. Muy Pues bien. muy bien, José Alberto, pues entonces nos vemos en un mes para empezar a navegar por estos sitios transpersonales de Urano y de ¡Wow! Acuario y de Y Piscis. además nos vamos a ver justo sobre el 20-21 de enero, que es una fecha súper caliente también. Es una fecha súper caliente, ya hablaremos de esto, pero wow, eso va a ser pura energía uraniana y acuariana. Sin duda. Muy bien. Muchas gracias a todos nuestros oyentes de Uruguay, Perú, Argentina, Chile, Colombia. Gracias por estar tan atentos a estas emisiones y nos vemos en un mes con José Millán. Hasta la vista. Un abrazo a todos y a todas. Abrazo.